Estamos en la famosísima época de la carraspera, del dolor de garganta. Yo no sé por qué llega diciembre, no sé si son los aires, ahorita nuestro doctor lo va a decir, que nos empieza a doler la garganta. Aquí tenemos al doctor Carlos Luis Quiroz, otorrinolaringólogo. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Doctor, ¿por qué llega diciembre y empieza la carraspera y el dolor de garganta? Bueno, vamos a verlo primero en dolor crónico y molestias crónicas. Y tal vez hoy, si te parece, vamos a hablar más como también del dolor agudo, más de infección de vía respiratoria superior, que es como ese catarro, como ese resfrío, que también te da un poco de sinusitis y también te da un poco de flemas y estas cosas. Bueno, pues el dolor de garganta es puramente irritativo, ¿verdad? Pues recordemos que un catarro o un resfrío es viral. Aunque haya fiebre, no hay que empezar con antibióticos, Entonces, si vos ya tenés mucosidad, escalofríos, dolor de garganta, pues hay múltiples opciones para eso. También hay remedios caseros que no han demostrado su utilidad y otros remedios caseros que sí pueden tener cierto resultado. Doctor, cuando es una simple infección o una faringitis o una amigdalitis, ¿cómo sabemos cuál es cuál? Ok, vamos a ver, efectivamente, aunque aquí no nos sale tanto la parte de garganta, eso corresponde más a la parte de las cuerdas vocales. Justamente cuando todo nos afecta un poco, estamos con mucosidad, nos irrita la garganta, estamos ronquetas, todo este conjunto, infección de respiratorio superior. Lo primero es una buena hidratación. Entonces, cuando estás con dolor de garganta, aquí hay dos temas interesantes. Contrariamente al mito, el agua fría es un desinflamante. El agua fría no empeora el cuadro, sino que también tiende a mejorarlo. Por eso es que ustedes, si se tuercen un tobillo, si se llevan un golpe en la cabeza, lo primero que le van a poner es una compresa de agua fría, o sea, hielo, paños fríos. Entonces es un mito que el agua fría empeora las infecciones de garganta. Claro, tiene que ser agua fría con moderación, ¿verdad? Y un pequeño truco, como en casi todo resfrío, le vamos a decir al paciente que se mantenga bien hidratado. Cuando toma agua, déjela un par de segundos en su garganta y ya luego la deglute normalmente. Por ejemplo, después de una cirugía de amígdalas, el uso de bebidas frías es de las cosas más recomendadas. Cuando usamos agua caliente, eso es un tema súper rico, las famosas soluciones salinas, también para lo que es garganta y disfonías. ¿Cuándo es que usamos agua caliente? La solución salina tiene que ser isotónica. ¿Esto qué significa? Que con determinada concentración de sal. Entonces, creo que a todos nos ha pasado que pequeños, para matar la infección, nos dan una taza de agua con 3 cucharadas de sal, quedaba saladísimo, porque mientras más salado, más mataba a los gérmenes. Esta solución tan salada más bien te va a irritar más, te va a quemar más, igual que si usted se zambulla en el agua del mar y le irrita los ojos porque es muy salado. Entonces, eso es un error. Soluciones salinas tan concentradas. La forma casera de prepararlo es muy simple. A 1 litro de agua de tubo de nuestras casas le agregamos apenas una cucharadita de sal. Es poquito. Sí, es muy poquito. Cucharadita, ni siquiera cucharada. Cucharadita y opcionalmente media cucharadita de bicarbonato. Esto se hierve, se deja enfriar y a temperatura tibia, pues sí podemos hacer gárgaras y similares. Esta misma solución, tal vez para hablar un poco de flemas, esta misma solución también puede ser útil pensando un poco en cosas que hacer en la casa, ¿verdad? Tratando de evitar consumir mucho medicamento. Entonces, esta misma solución, no muy salada, sí podría tener cierto efecto, aquel viejo truco de poner la olla con mucho cuidado de no quemarse. La gente cree que no pasa, pero sí ocurre. Y usted se coloca un paño encima para que esas nebulizaciones... aceites esenciales y empezar, ¿verdad? Sí, el eucalipto, desgraciadamente eucalipto, ungüentos mentolados, no han demostrado, o sea, los ungüentos mentolados de los cuales hay varios fabricantes, no han demostrado un efecto broncodilatador ni desinflamante. Lo que pasa es que como dice el anuncio, el calorcito alivia, ¿verdad? Y eso es algo muy interesante. Cuando usted se lleva un golpe, todos también, volvamos a ejemplo de nuestra niñez, te llevas un golpe y tu papá te frotaba la cabeza porque los nervios que transmiten el calor son superiores a los nervios que transmiten el dolor. Entonces, aquel golpe que nos llevamos y nos frotamos... El famosísimo ayayay, ¿va? Ajá, entonces eso que uno sentía calientito, eso inhibe el dolor a nivel del sistema nervioso central. Doctor, ¿por qué cuando uno tiene la sensación de la garganta, y esto lo grafica súper bien, y uno traga, dice, es que se me pone peor, y uno empieza a tragar y cada vez le duele más? Es que ya esta es una etapa más avanzada, ya esta es una clara amigdalitis bacteriana. Es de la campanita ula, estas son esas amígdalas, más llamadas glándulas, y eso es la clara secreción purulenta de una amigdalitis bacteriana.
A esta sí corresponde darle antibiótico, pero que sea su médico, su especialista que lo indique. Entonces, en esos casos, por supuesto que es doloroso el tragar, ¿verdad? Aquí incluso se puede mezclar estas recetas de cuando agua fría y agua caliente, ¿qué solución? Pueden ayudar, pero sin duda este paciente, así en esta foto, sí va a requerir antibiótico. ¿Por qué es que pica la garganta, doctor? ¿Qué pasa uno con picazón? Porque en la parte de atrás de la garganta, esto es la orofaringe, hay un montón de pequeños folículos linfoides. Digamos que aquí se ve uno, digamos que aquí se ve otro. También esa es una de las razones por las cuales cuando a un paciente le operamos las amígdalas, es mentira que uno se queda sin defensas. Muy bien, entonces estos folículos son mini amigdalitas, que al igual que esas se inflaman, duelen y pican. Entonces un tema muy importante también es evitar el carraspeo, ¿verdad? Esa sensación agradable pero no recomendada de... Es igual que si usted tiene una alergia, te pica un insecto. Y eso es todo el día, ¿verdad, doctor? Y eso es un grave, una mala maña que tenemos que eliminar, porque es igual que si usted tiene una alergia y una picada de insecto y se rasca porque qué rico, pero lo que hace es empeorarte. Por lo tanto, el carraspeo hay que evitarlo. Doctor, ¿el cosquilleo se quita con alguna pastilla o hay que dejarlo hay que vivir con él, verdad? No. Definitivamente hay un montón de medicamentos que se pueden utilizar en esos casos. Por ejemplo, volviendo a esta amigdalitis bacteriana, no son antibióticos. Este paciente se puede beneficiar de desinflamantes tipo diclofenaco, ibuprofeno, acetaminofén, y también hay varias presentaciones comerciales de sprays de garganta que dan un efecto antiséptico y anestésico. Doctor, cuando uno tiene este tipo de dolores o este tipo de afectaciones o que le pica, uno no quiere ni tragar, doctor, ¿qué es lo primero que uno tiene que hacer? Hidratarse. Por ejemplo, eso lo lean frecuentemente y aburrimos los médicos, los otorrinos con la hidratación, porque la hidratación mejora esta inflamación y la hidratación va a permitir que usted esa tarde sí pueda comer un poquito más. Entonces sí, este paciente sí tiene que medicarse, tal vez remedios caseros se van a quedar un poco cortos, pero la hidratación y muy especialmente líquidos fríos, como hablamos, no extremadamente fríos, no un vaso con 7 tuquitos de hielo, pero son muy útiles en estos casos. Doctor, hay que ahondar en esto. ¿Por qué es que aparecen estos puntitos blancos que son tan característicos de un dolor de garganta? Las amígdalas no son lisas. Las amígdalas tienen pequeñas grietitas o cavidades que se llaman criptas. Esas criptas son normales. Hay gente que las tiene muy marcadas y en mucha cantidad de gente que no tanto. Pues esto que vemos acá son las criptas llenas de tejido purulento, llenas de pus. Esto es pus, se ve una nata, se observa líquido, se ve que es líquido, y eso que ustedes ven acá son las criptas. Si este paciente estuviera sin infección, pues veríamos unas pequeñas grietitas tal vez similares a esta pequeñita de acá. Pero eso que vemos acá son las criptas llenas de secreción purulenta. Esto viene siempre acompañado también por una fiebre, ¿verdad, doctor? Totalmente. Entonces, usted puede tener una amigdalitis viral que se ve igual a esta, pero sin pus, pero igual da fiebre. La gente suele creer que si tenés fiebre, eso es infección de bacterias y hay que dar antibióticos. Un virus puede dar fiebres muy altas y escalofríos. En este caso, sí se ve la secreción purulenta, sí hay que dar analgésicos, hidratación y antibióticos. ¿Cómo nos cuidamos ya cuando las glándulas están rojas, doctor? O sea, no tan avanzado como esto, pero cuando está empezando, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Quedarse en la casa, mantenerse bien hidratado y usar analgésicos suaves como el acetaminofén. Pero hay una escala de dolor. Dolores leves, el viejo común y corriente acetaminofén, que es barato, que no da gastritis. Dolores más fuertes, lo que llamamos AINES, diclofenaco, ibuprofeno, etc. ¿Cuáles son los síntomas que me dicen, no, esto va a pasar rápido? ¿O cuáles son los síntomas que me pueden decir, esto es una infección o una bacteria, doctor? Ok. Sobre todo pensamos en infección bacteriana cuando el paciente tiene más de 4 días de síntomas, más de 4 días de síntomas, con fiebre alta, que la temperatura es muy alta, y cuando observamos ese tipo de secreciones de la foto anterior. Entonces, en estos casos, sí es mejor que consulte a su médico para que le prescriba cuántos días y cuál tipo de antibiótico es el adecuado. ¿Hay algo en el aire o en los vientos alisios, doctor, que en diciembre es más propenso a esto? Sí, efectivamente se habla muchísimo que, sobre todo el aumento de reuniones familiares, ¿verdad? Que eso hay que tener cuidado asociado a todo el tema del COVID, más el frío ambiental reseca. ¿Ves? Una vez volvemos a caer más en el tema de la hidratación. El viento frío no transmite el virus, ni es que el viento frío va a hacer que un ventolero... se le meta una de la bacteria. Pero el viento frío reseca mucosas
y una vez más, entonces esta resequedad, como ves, todo gira en torno a la resequedad y a la humidificación de estas cavidades. Doctor, ¿cuándo las gárgaras funcionan y cuándo no? Las gárgaras pueden funcionar cuando las hacemos con solución salina isotónica, que es esa preparación casera que hablamos hace un rato. Pueden tener un efecto analgésico porque el calor alivia, pero en general la mayoría de otorrinos te van a recomendar más enjuagues con agua o hidratación con agua fría, como lo comentamos hace un rato. Doctor, ¿los sprays funcionan, doctor, cuando tenemos la garganta ya bastante afectada? Totalmente. Entre los diferentes productos, porque el tema es inagotable, estas soluciones, ese tipo de presentaciones son más para uso nasal. Y no solo limpian y humectan, sino que nos hemos dado cuenta que las soluciones salinas nasales, que la mayoría de estos vienen con su propia concentración ya calculada, ya lista, para no tener exceso de sal, humectan muy bien la nariz y ayudan muchísimo que eso no evolucione a una sinusitis o cosas más complicadas. Jarabes para la tos, ese es otro tema muy interesante. Sí. Los jarabes para la tos existen dos grandes tipos. Los jarabes que frenan la tos, antitusivos, y los jarabes que suavizan las flemas. Muy en términos generales, si usted tiene una tos seca de laringe, la tos de perro, que es sí, puede tomar jarabes para frenar la tos. Sí. Pero si usted es una persona, ojalá mayor, y está cargado de flemas, usted también tiene que tomar jarabes que suavicen las flemas y evitar jarabes para la tos. Empezar a porque es súper importante que usted elimine esas flemas, insisto, sobre todo en el paciente mayor con alguna comorbilidad, porque si esas flemas se quedan estancadas, puede terminar una neumonía. Así es. Doctor Carlos Luis Quiroz, le agradezco mucho su visita. Un placer. Y quitemos ese condenado dolor de garganta que está molesto. Excelente. Tere.